para el diseño como para la ejecución. Es importante conocer. Si ya la tienen, por favor, la presentación. Sí, se ve, ingeniero. Ya, gracias. Geometría y trayectoria de cable, es la unidad 5. Esto mucho complementa, como les decía, porque en el diseño lo que se busca es conseguir el efecto del pretensado a través del momento de flexión. El momento de flexión se genera con la excentricidad, y la excentricidad materializa la ubicación del cable en la sección transversal. De ahí que el trazado geométrico de los cables es de fundamental importancia para la configuración final de los esfuerzos en una pieza de hormigón pretensado. La generación de los esfuerzos se logra con el trazado. Combinación, ubicación del cable en la pieza, en cada punto, en cada sección a lo largo de la pieza, es la que logra la generación de los esfuerzos a lo largo de toda la vida, ¿no? Como el objeto del pretensado es generar esfuerzos contrarios a los que producen las cargas externas, el trazado se debe proyectar en función de las cargas actuantes. ¿Qué quiere decir? No voy a trazar independientemente de observar cómo son los diagramas que generan las cargas actuantes. Eso es la primera concepción que debería tener yo para tener una idea de cómo lo voy a poner los cables, principalmente en el perfil de la vía. ¿Ya? Por un lado. Y aparte de eso, tengo que ajustarme también a los requerimientos, los requisitos, las exigencias constructivas también, para cada proyecto. Y aquí tenemos el fundamento físico del trazado geométrico de los cables. Fíjense, ahí tenemos una viga simplemente apoyada, ¿no? Con una carga uniformemente distribuida, ¿no? Y si observamos aquí, tenemos el diagrama de momento flector, un momento máximo aquí, nulo en los extremos, varía de forma parabólica y empieza a reducirse desde el centro hacia los extremos. De la teoría de la resistencia en materiales sabemos que la variación de tensiones también puede generarse de la misma manera, porque momento dividido módulo resistente nos da la tensión. Si nosotros observamos las tensiones de tracción normales dadas por las cargas, la fibra inferior se tracciona de esta manera, digamos. De la misma forma que genera el momento, se generan las tensiones, y la máxima se genera en el centro, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo hacer o contrarrestar, ¿no?, el efecto del pretensado ante la acción de este momento? Y finalmente la solicitación dada por ese momento serían las tensiones en el hormigón. ¿Qué nos preocupa? La parte traccionada. La parte comprimida, por lo menos hay quien resista, digamos. Y ya yo verificaría qué tanto resiste también. Eso lo dejaría para el hormigón, ¿no? Si le pongo un cable rectilíneo, digamos, y en la posición del eje baricéntrico, o sea, una compresión céntrica, digamos, ¿no? Se van a producir tensiones de compresión uniforme a lo largo de la viga, sería este diagrama, digamos. Y el que estoy generando por las cargas, como lo he mostrado de acuerdo a lo que mostramos aquí con la viga simplemente apoyada, este diagrama lo llevo a componerlo con el pretensado, ¿no es cierto? Y tendría una configuración final en base a la superposición de los efectos, ¿no es cierto? Ese es un principio que es válido en teoría estructural, ¿no?
Entonces, sumando o combinando los efectos de las tensiones provocadas por las cargas y el pretensado axial, yo tendría, digamos, más o menos este diagrama. Si le pongo el mismo valor con la compresión axial a esta tracción dada por las cargas, finalmente esta sería la configuración final de las tensiones. Me queda fuerte en los extremos, compresión, va reduciéndose, se anula o puede llegar a un valor bien reducido en el centro y de la misma manera hacia el otro lado. Si observo eso, no, me parece que no sería la mejor, digamos, que estaría buscando yo para el comportamiento de la pieza, ¿no? Se puede mejorar esa configuración alterando justamente el trazado de los cables. ¿Por qué aquí yo lo he puesto? Si yo le he puesto céntrico, esta compresión, quiere decir que el cable está rectilíneo, está en el centro, no hay momento generado por el pretensado y directamente es una tensión axial, ¿no? Ahí tengo la figura del inciso B. Ahí tengo la variación de las tensiones en la fibra extrema del borde comprimido. Podría también sumarle, ¿no? Con este valor a este, que ya lo tiene, y entonces la configuración final sería esta. Entonces, fíjense, en el borde inferior sería así, en la final. Y en el borde superior sería así, digamos, en la parte que queda comprimida. Observándolo, aquí las reduzco, las tracciones, y queda comprimido en los extremos. De aquí comprimido todo, fuerte al centro. En los extremos es importante, también tendría que verificarlo, ¿no es cierto? Bajo esa idea, tendría que buscar otras opciones, otras alternativas, ¿no? Si nosotros desplazamos la línea de acción con el pretensado rectilíneo, digamos, para no complicarnos inicialmente, ¿no? Se puede observar que el desplazamiento de la línea de acción de la fuerza de pretensado con respecto al eje baricéntrico, si lo vamos desplazando, la distribución de tensiones ya deja de ser uniforme, digamos. Fíjense, yo lo voy desplazando hacia abajo y esto se va moviendo arriba y se empieza a inclinar, digamos, ¿no? En el caso A, tengo la fuerza aplicada en el baricentro de la sección, que es lo que he mostrado anteriormente. Cuando yo aplico fuera del baricentro de la sección y dentro del perímetro del núcleo central de inercia, sería el caso B, digamos. ¿Qué significa si lo aplico dentro del perímetro o la parte superior sigue comprimida, digamos? Saben que es el núcleo central de la sección, ¿no ven? De inercia. Si no lo saben, por favor, lo aclaramos. ¿Me escuchan? ¿No se ha perdido el audio? Se escucha, ingeniero. Es que a mí se me ha congelado aquí la posición del... a ver, sí. Se me ha congelado la posición del puntero. Creo que ahora ya está mejor. Ya, normal, ingeniero. Ya, gracias. Entonces, como pueden observar,
mover la posición de la fuerza de pretensado en la vertical, cambia significativamente, ¿no?, la combinación. Si la fuerza se aplica fuera del perímetro del núcleo central, las tensiones sufren cambio de signo ya. Quiere decir que esto ya puede hacerse negativo arriba cuando yo comprima fuertemente abajo. Porque si se dan cuenta, cuando la fuerza de pretensado se aplica hacia abajo, lo que produce son compresiones en la zona que va a estar traccionada por las cargas. Ese sería el inciso C. El C está todavía en el límite y llegaría yo a 0 acá arriba, ¿no? Si lo desplazo fuera del núcleo, esto se tracciona aquí arriba. Ese sería fuerza aplicada fuera del perímetro del núcleo central de inercia. En la unidad anterior creo que solicitamos una complementación de un ejercicio y creo que 2 alumnos o 3 presentaron la resolución. Eso le podía haber a los demás ayudado a comprender esto. ¿Ya? El núcleo central se calcula en función de las distancias nucleares, que se calcula en función de las propiedades geométricas de la sección. Pero ustedes lo ven aquí como que fuera un rombo, digamos, ¿no? Con 2 zonas triangulares, una hacia arriba y hacia abajo, digamos. Eso es si hubieran tensiones en el otro sentido, digamos, ¿no? Para ese caso. Como estamos aplicando en la vertical, sería lineal, digamos, ¿no? Entonces, de manera general, bajo esa idea, lo ideal es que los esfuerzos de pretensado varíen proporcionalmente a los esfuerzos externos. Y eso se puede conseguir si el trazado de los cables acompaña la forma del diagrama de momentos flectores producidos por las cargas externas. Con esa configuración, entonces el pretensado actúa en una posición óptima contra la fisuración del hormigón. Y es lo que se busca en el diseño de la pieza. Aparte de lograr, ¿no?, la combinación adecuada para contrarrestar el efecto de las cargas con el pretensado, también se puede lograr zonas de tracción que estén bien controladas y esto se puede lograr, pero en los sistemas postensados. Es muy limitado cuando se aplican sistemas con armadura pretraccionada. Y aquí tenemos un diagrama, miren. Este sería el diagrama dado por las cargas, ¿no? El que está rayadito aquí, como normalmente se hace en análisis estructural, ¿no? Como pueden observar, aquí está dibujado con los valores negativos del momento y los valores positivos hacia abajo, ¿no? Entonces, bajo esa idea, en los sistemas postensados, el trazado del cable tendría que acompañar más o menos la forma del diagrama dado por las cargas. Aquí, como se observa, es lineal la variación, pero igual, ¿no es cierto? Puede haber una transición. Lo importante es que básicamente tenga una forma similar. Por eso en un cable, una viga simplemente apoyada, yo lo pongo, ¿no?, los cables de esta manera, ¿no?, en los sistemas potenciados y van de punta a punta, ¿no? La idea es que se anule en los extremos. Si el diagrama es como el que le he mostrado al comienzo, tendría que llevarlo al centro de gravedad de la sección en los extremos. Y una cosa para aclarar, ¿no? Cuando estoy hablando del cable, estoy hablando del cable medio. No quiere decir que la viga lleve un solo cable. Normalmente las vigas
de acuerdo con las solicitaciones, lleva varios cables. Cuando yo hablo del cable, estoy hablando de la posición del centro de gravedad de un conjunto de cables que están puestos en la viga. ¿Ya? Aparte de ese efecto, existen otros factores que inciden también en el proyecto del trazado de los cables. No solamente es la geometría, digamos, ¿no?, de la pieza, ¿no? Hay que tomar en cuenta también las características de los procedimientos constructivos y en particular también el comportamiento de la estructura. ¿Ya? Entonces, bajo esa idea, yo tendría que pensar cómo voy a colocar los cables en la pieza. Ahora, para el diseño hay que orientarse según las secciones transversales típicas que se utilizan. Todas las piezas no las voy a diseñar, ¿no?, bajo el mismo lineamiento, digamos. La idea general es esa, porque con el pretensado trabajando en flexión compuesta, yo tengo una compresión simple y una flexión dada por el momento. Bajo esa combinación de esos dos elementos, que es una flexión compuesta, ¿no?, yo tendría que hacer actuar o aplicarlo, ¿no?, en una pieza donde hay otros efectos que vienen dados por la carga. Y ahí tenemos secciones transversales con armadura pretraccionada, como ya les comentaba algo, y secciones transversales con armadura post-traccionada. ¿Qué piezas podrían diseñarse con armadura pretraccionada? Pilotes, postes, pilares, ¿no?, ya sea con sección rectangular o sección circular hueca. Los postes de alumbrado eléctrico, ¿no es cierto?, por ejemplo, son clásicos en el diseño de secciones con armadura pretraccionada. En la construcción civil, en particular en edificación, donde se usan piezas premoldeadas o prefabricadas, se usan con frecuencia los perfiles T simple o T doble. En nuestro medio no se hacen mucho, digamos, para utilizar, comprar, adquirir o provisionar para un determinado edificio, digamos. Pero existen en la práctica. Y en las obras de puente, los perfiles más utilizados son los tipos padronizados de las secciones I y en cajón. En las secciones I tenemos las estándar de Aston y las estándar de la PCA, las tipos BPR, que hemos hecho comentarios ya en nuestro diseño, en nuestras clases, ¿no? Y ya las conocen más o menos, creo que tenemos ya, las hemos presentado, ¿no?, cuando hemos visto la unidad 13. Entonces pueden ser secciones prefabricadas. La diferencia para el caso de los puentes es que pueden fabricarse con armadura pretraccionada, pero hasta ciertas longitudes, porque en ese caso estarían limitadas por aspectos de transporte y manipulación, ¿no?, principalmente transporte también, ¿no?, porque si se puede, tiene grúas con gran capacidad en la planta, se las puede levantar, izar y cambiar y cargar a un equipo de transporte, ¿no? Pero eso no siempre es posible o puede resultar caro más bien. Entonces, si usamos sistemas con armadura pretraccionada para puentes, en zonas urbanas, por ejemplo, puentes prefabricados se pueden hacer. El problema es que cuando haya el proyecto y se justifique, digamos, ¿no? Creo que acá en la zona norte, cuando se construyó el cuarto anillo, se hizo la pavimentación con más los canales, en varias zonas donde hay canales. Ahí se hicieron vigas prefabricadas de 12, 14 y 15, creo. Sí, me parece que sí. 12, 14 y 15, pretraccionado, pero en particular para el proyecto. Y se la fabricó Concretec, digamos, ¿no?, al contratista de la obra. Para no estar haciendo vigas de hormigón armado, los canales con las diferencias de nivel eran muy reducidos, entonces
ahí se optó por poner vigas pretensadas pretraccionadas, ¿no? Pero no siempre es adecuado o es conveniente cuando no hay mucha demanda, en el caso nuestro, digamos, ¿no? Un fabricante de productos prefabricados no va a hacer vigas para puentes prefabricadas y después no hay quien se las compre, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta cuando se usan esto en obras de puente, ¿no? Y para secciones transversales con armadura post-traccionada, ahí hay más campo de aplicación. ¿Se puede hacer en postes y pilares? También. Secciones cuadradas o secciones circulares huecas son las que más podrían acomodarse a los requerimientos, ¿no?, del diseño. En viga, las secciones más eficientes son las formas de I o cajón, con almas bastante delgadas y tienen la particularidad de que concentran áreas en las alas superior e inferior, donde son más eficientes para el momento de inercia y módulos resistentes, ¿no es cierto? Entonces, de ahí surge la necesidad también de hacer este tipo de secciones. Entonces, secciones con almas delgadas y alas mayores, concentradas lo más alejado del centro de gravedad, proporcionan mayor inercia y eso es mayor capacidad resistente a la flexión. Los espesores del alma se limitan a valores mínimos constructivos. Y yo cuando les explicaba y les mostraba las secciones para puente, por ejemplo, ¿no? Les mostraba en el caso de las vigas Astor, por ejemplo, y ahí la mayoría del alma, el espesor mejor dicho, el ancho del alma tenía casi el mismo, poquito arriba del mínimo. Entonces, como pueden observar, esto no solamente es el perfil del cable, ¿no?, en la viga, sino también hay otros elementos que tienen que tomarse en cuenta para lograr un buen diseño y un buen trazado de los cables. También hay que tomar en cuenta cómo los voy a poner, ¿no? Para ello, tengo que separarlo. Primero, distribución en la sección y distribución a lo largo de la pieza, ¿no? Y para cada caso. Distribución en la sección para sistemas pretraccionados y para sistemas post-tensados. Distribución a lo largo de la pieza para el uno y el otro sistema. De esa manera estaría resolviendo, digamos, ¿no?, el tema de la ubicación de los cables en la sección y a lo largo de la viga. Para los sistemas con armadura pretraccionada, como ustedes saben, estas piezas se fabrican en planta, ¿no? Y como ya les comenté, se condiciona la longitud por cuestiones de manipuleo y transporte. Normalmente en nuestro medio no se hace más de 15 metros. En otros países donde usan mucho el prefabricado, México, Estados Unidos, ¿no es cierto? Ahí trabajan con vigas hasta de 25 metros, ¿no?, prefabricadas. Y también, ya lo hemos comentado esto, hay tendencia a la padronización de secciones de las piezas. Para el caso de los sistemas pretraccionados, la mayoría son padronizados. Ustedes ven las viguetas, digamos, ¿no? Son piezas prefabricadas, vienen padronizadas ya. Incluso cada fabricante puede patentar, o en algunos casos lo hacen, las empresas grandes sí lo hacen, ¿no? Tienen patentados sus productos para proteger también, ¿no?,
el tema de la autenticidad, digamos, ¿no? Del producto. En la armadura que se utilizan para estos sistemas normalmente son hilos o son torones, ¿no? Si necesitamos, hay requerimientos de mayor capacidad de la armadura pretensada, mayor potencia del esfuerzo pretensado, ¿no? Se pueden usar los torones. En elementos con luces reducidas, ahí pueden ser útiles, son comunes, mejor dicho, los hilos. Puede aumentarse los dobles y las trenzas, digamos, que se hacen en productos para elementos delgados y luces reducidas. Sin temor a equivocarnos, el grueso del prefabricado en nuestro medio está con luces reducidas, digamos. Bueno, luces reducidas, diríamos nosotros, hablando en pretensada, pues para dimensiones menores a 8 metros, digamos, ¿no es cierto? En hormigón armado 8 metros puede significar una luz grande más bien, ¿no? Si hablamos en edificación, ¿no? Y en la pieza creo que ya indicamos, ¿no? Cómo se colocan en la pieza, ya lo vimos en la unidad 3, algunos detalles, ¿no? Si son para sistemas con armadura pretraccionado, en la sección de la pieza los hilos, las trenzas van aislados. En sistemas pretraccionados, muy rara vez podría yo poner pares juntos, digamos. Tienen espacios regulares, están determinados, ¿no? El espaciamiento mínimo entre los hilos o cordones, según gasto, debe ser 3 veces el diámetro del hilo o cordón. Yo eso puedo contrastarlo también con 1.33 veces el tamaño máximo del agregado, ¿no? Y si el elemento es muy delgado, ustedes saben que el agregado ya no es ni siquiera un agregado normal, digamos, con tamaño máximo de 3/4, sino ya se trabaja con una gravilla, en el caso de elementos delgados, que es un intermedio en torno más o menos a la mitad, ¿no? Del que usa para piezas de mayor porte. Entonces, estos espaciamientos son para esos elementos prefabricados. Y esta es una idea, ¿no? No está sacado de la norma, mejor dicho, la FIP lo adopta así. Esto es más que todo referencial para que tengan un criterio, una idea de la magnitud de cómo se colocan. Si nos vamos al detalle, tendríamos que observar la normativa específica que estemos usando al diseño. Pero ¿cuáles son los elementos para tomar un criterio de espaciamiento ¿no? O del recubrimiento también? Porque la disposición en la sección transversal se gobierna por 2 valores, ¿no es cierto? Uno es el espaciamiento y el otro es el recubrimiento. Eso saben, ¿no es cierto?, de hormigón armado. El espaciamiento es la distancia interna, ¿no es cierto? Y el recubrimiento es la distancia del extremo de la armadura a los bordes, ¿no?, de la pieza, inferior, lateral y superior. Y la FIP adopta en función de la condición ambiental y el tipo de elemento. Eso es importante. Elementos delgados como las losas o las cáscaras tienen recubrimientos menores. Y las piezas en general, donde están las vigas, 2,5, digamos, para condición poco severa, moderadamente severa y severa, digamos. Entonces, esta condición ambiental es importante a la hora de establecer el recubrimiento. Y es para elementos pretraccionados, ¿ya? Son menores que para elementos postensados. En elementos postensados hay que tomar en cuenta el diámetro de la vaina del cable que se coloca. Cualquier consulta que tengan que hacerme, no hay problema, me interrumpen, digamos, ¿no? Como no los escucho, no sé si hay alguna consulta. Ingeniero, disculpe. Claro.
En este caso, cuando habla de condición ambiental severa, podría ser, por ejemplo, que el elemento esté en un puente o en un lugar donde haya fuerte humedad o que esté próximo al mar, por decirlo así. Sí, sí. Y las especificaciones ASTO, LFD, estas que son 3 aquí que están puestas de manera general, lo toma en 2, digamos, como con que no está expuesta y está expuesta, ¿no? Entonces, diferencia en 2, digamos. Aquí está bastante detallada, diría yo, en cuanto a la condición ambiental que hay que calificarla, digamos, ¿no? Entonces el diseñador sabe, digamos, ¿no? Esto dice exposición a una condición severa, digamos, ¿no? Y otra una exposición normal. Aquí es poco severa, moderada y severa. Sí, así es. Eso va a variar, lo hace variar. Y peor aún, ¿no? Cuando ya es muy severa, cuando incluso está en contacto, ¿no? Con algún elemento, con algún fluido, con un líquido, ¿no? Con donde la parte de la pieza esté, ¿no? En contacto directa con él. Una cosa es exposición al ambiente, otra cosa es en contacto, ¿no? El caso de reservorio, por ejemplo, ¿no ves? Ahí está en contacto. Una cosa es la condición ambiental del aire, digamos, ¿no? Otra cosa es el contacto. Bien. Ahí tienen una idea más o menos transversal, cómo tendrían que ir, digamos, ¿no? Estamos hablando de los sistemas pre. No hay mucha complicación tampoco. A lo largo de la pieza, ¿cómo se ponen? Normalmente en poste y en pilote son, ¿no?, constantes y rectilíneas en toda la extensión de la pieza. Ustedes agarran de un extremo a otro lado y va recto. En vigas, digamos, que pueden tener una altura importante ya, a veces la idea es concentrar las armaduras en fase traccionada, ¿no? En el centro del vano y junto a los apoyos. Pero cuando las vigas son de gran porte, es decir, altura importante ya y con buena capacidad, ¿no?, se pueden obtener mejores diagramas de esfuerzo como se generan con el momento, como le he mostrado al inicio a la introducción del tema, ¿no es cierto? Una opción sería poligonar parte de la armadura de manera de reducir la excentricidad en los apoyos. En el centro, excelente, me sirve, porque ahí están los mayores momentos. En los sistemas prefabricados, pues el 99% de esas piezas trabajan apoyadas, ¿no? Pero si eso es continuo a lo largo de la pieza, aquí se generan momentos negativos que no se contrarrestan con ningún efecto de la carga. Cuando esto se hace muy importante, producto del gran porte de la viga, puede más bien generar esfuerzos que sean perjudiciales para su comportamiento, ¿no? En pequeño porte son rectilíneas, no hay problema, ¿no es cierto? Entonces hay dos opciones. Uno, poligonar la armadura, ¿qué quiere decir? Cambiar, digamos, ¿no? Parte de la armadura la levanto y la pongo hacia el otro extremo. Aquí el esquema es exagerado, ¿no? En la escala, por supuesto. Pero la idea es esa. Parte de la armadura que está abajo en el centro se lo lleva hacia arriba, hacia los extremos, para mover, digamos, el centro de gravedad de esto con lo que se pone acá, ¿no? Constructivamente no es sencillo, ¿no? Y en particular los que fabrican no son muy amigos de ellos, ¿no? Es complicado y les retrasa. Los procesos que están bien programados para hacer incluso con máquina, ahí no se puede, ¿no? Pero los elementos que se hacen con máquinas también son básicamente de pequeño porte, por ejemplo las viguetas, ¿no es cierto?
Esa es una parada de 100 metros en un día de producción. Se saca, ¿no es cierto?, moviendo toda la máquina, hormigonando los cables, encima los cables que ya han sido tesados. Y la otra opción, ¿no?, en vigas de gran porte, con armadura rectilínea, pero eso puede ser posible si no hay una superficie útil en la parte superior, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? La viga yo le reduzco del centro hacia los extremos la altura, digamos, ¿no es cierto? Entonces, al reducir la altura, lógicamente el centro de gravedad se va a venir más abajo, ¿no es cierto? Y con el centro de gravedad más abajo de la sección, entonces hay una menor excentricidad y lógicamente menor momento por pretensado, ¿no? Esa es la idea. La idea es que ustedes tienen que tener en cuenta que hay una fuerza de compresión excéntrica y eso le va a generar un momento. Cuando la viga está soportada por esfuerzos positivos del momento, excelente, en todos los lados se va a compensar. ¿Qué sucede donde no hay esfuerzos provocados por las cargas? Y en esos casos hay esfuerzos provocados por el pretensado, ¿no? Entonces, esta puede ser otra solución, ¿no? Poligonar la armadura o también puede ser reducir la altura del centro hacia los extremos. Empieza con armadura post-traccionada, entonces ahí hay bastante ya, ¿no? Opciones y posibilidades de mover mejor el cable en el perfil de la viga. Lo primero que hay que observar es dónde se ponen los anclajes activos. Los anclajes activos son aquellos puntos extremos de la pieza por donde se realiza el posicionamiento y el acceso del gato con el que se va a traccionar el cable, ¿no? En elementos delgados, por ejemplo en losas, ¿no?, postensadas, se colocan los puntos de salida, ¿no?, y se colocan de manera de permitir el acceso y posicionamiento de los gatos. Y en muchos casos a veces se van colocando así, ¿no? Claro que hay ahora toda una técnica, ustedes han podido observar en los edificios, en nuestro medio ya está introducido hace años, ¿no?, en la construcción de edificios en los sistemas de losa con cables no adheridos. Pero son sistemas postensados y en los extremos llevan el anclaje. Son unos anclajes muy sencillitos y los torones son individuales, digamos. Son monotorón se llama. Para el anclaje para un solo. Se van espaciando y se van anclando se tesan y se anclan uno a uno. En muchos casos se pueden intercalar de esa manera para lograr una mejor distribución, ¿no? Cuando se coloca mucho ya es complicado, digamos, ¿no? Y en cada extremo hay que ponerlo. El anclaje pasivo es por donde no se realiza el tesado y ese puede ir interno embebido en el hormigón, digamos. Y para ello se hace un dispositivo dependiendo del sistema, ¿no?, donde va a ir el anclaje muerto, digamos, o el anclaje pasivo, se llama. Entonces, normalmente hay posicionamiento para el anclaje activo y el anclaje pasivo. Si voy a usar mucha cantidad de anclaje, vale la pena analizar, ¿no? Hay diseñados, especificados por los fabricantes, anclaje pasivo, ¿no? Y ahí tienen un ejemplo, digamos, ¿no?, visto en planta y visto en perfil, ¿no?, el esquema. Y en las vigas, que es lo que más nos interesa, las simplemente apoyadas, se pueden colocar, ¿no?, en los extremos con el cable rectilíneo, en los extremos con el cable curvo, algunos cables en los extremos, o mejor dicho, en fase superior, cuando no hay mucho espacio para poner y hay muchos cables, ¿no? A veces van algunos arriba, que incluso se pueden tesar después, ¿no? Si esto no perjudica lo que viene por encima de parte de la estructura con una sobrecarga permanente, puede optarse también en algunos casos para algunos cables colocar en la fase superior.
Pero ustedes observan, siempre a la tangente, en estos casos se trabaja bastante, ¿no? Con trayectorias parabólicas, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también el valor del esfuerzo, ¿no? Cables de gran potencia son aquellos que tienen una fuerza de pretensado inicial en transferencia mayor a 200 toneladas. Cuando eso supera los 200 es mejor anclar en los extremos. En vigas de menor porte, como esas de los viaductos, ¿no? Porque no son tan largas, ¿no? Creo que no tienen más de 20, 25 metros de luz, ¿no? Entonces, con 4 o 3 cables de 7 torones, por decir algo, ¿no? Podrían cubrirse los requerimientos. Y para ello no necesito, si no llevan muchos cables, subirlos arriba, ¿no? En vigas apoyadas con volado, como ustedes pueden ver, acompaña más o menos la forma del diagrama dado por la carga. Una viga apoyada con 2 volados va a tener momentos, ¿no es cierto?, en los extremos negativos, van a bajar, se hacen positivos, y entonces las opciones de colocar sería la 1, esta es la 1 y esta es la 2. Y los grandes volados que se adecúan a la construcción de puentes con volados sucesivos, ¿no? Ahí sí hay que tomar en cuenta, porque ya se puede armar la ubicación, la posición del cable, una parte curva, una parte recta. Aquí, por ejemplo, se muestra, ¿no? Se hace una parte recta, ¿no? Una parte curva parabólica hacia los extremos en ambos lados, ¿no? Claro, depende de volados simétricos, hay volados asimétricos, depende de la configuración de la estructura. Pero básicamente en la construcción, ¿no?, de grandes volados, que son los puentes en volados sucesivos, ¿qué se hace? Se construye una dovela de arranque, que es la que va al centro, ¿no? Una vez que está ya endurecida, se construyen ya sea en sitio, y se pueden hacer prefabricadas también, la dovela de un lado y la del otro. Esto se lo ancla, se lo asegura como un sistema estático, que es un volado. Se construye un lado y el otro, se equilibran estos dos lados, se ponen los cables, se tesan, se anclan, y entonces ya queda el volado que va creciendo, digamos. La estructura se hace por segmentos, ¿ya? Se van colocando los cables. Y esto es la etapa constructiva, digamos. Así como se ha hecho el Urubón, ¿no? Bajo este sistema, ¿no? Aquí tiene un esquema de construcción del puente. Esto corresponde al puente Ichilo, ¿no?, que hemos hecho en el año 2000, entre 2000, en 2014 a 2016, ¿no? Recién en el 2017 se han terminado los trabajos de limpieza, adecuación, y ahorita ya funciona, ya opera. Este es el Ichilo, por ejemplo, ¿no? El Ichilo, en este puente tuvimos que modificar nosotros el diseño. El Ichilo eran vigas apoyadas de 45 metros, y la posición estaba en el centro, o sea, una pila intermedia, digamos, estaba casi en el tramo central del puente antiguo. Entonces, por decirle, este apoyo estaba en el centro del puente antiguo. Quisimos nosotros mover estos 45, nosotros lo hicimos 90, y en vez de poner vigas apoyadas, hicimos un volado sucesivo. Entonces suprimimos un tramo central, mejor dicho, un apoyo, y lo hicimos central. Entonces, entre 3 pilas, nosotros poníamos 2 pilas, suprimíamos, ¿no? Entre 3, con varios pares, reducimos apenas a 3 tramos centrales y 2 extremos. Cosa que hidráulicamente y constructivamente resultó bastante adecuado, ¿no? Y como pueden observar, fíjense, tienen pilotes, ¿no?, en los 2 extremos. Estos son más cortitos, los que están en los estribos son
menos alto. Y aquí se hace la dovela de arranque, fíjense cómo está aquí marcado, la dovela de arranque, y después empezar a construirse por volado, así como le he mostrado, ¿no? Esta es la vista en planta, y este es el sistema estático, digamos. No sé si ahí ya le voy a mostrar alguna foto. Como la sección de la viga, ¿no? Es una viga cajón, ¿no? Una viga cajón donde los cables van por acá, lateralmente, y el cajón en realidad cómo se estructura en base a una sección I. Se unen dos I con alas anchas, ¿no? Y en la parte se corta la parte del ala y se le hace un chanflecito aquí, y esto se lo hace recto, ¿no es cierto? Y queda de esta manera. Hay variaciones en parabólico o hay variaciones, en este caso eran lineales, digamos, ¿no? Desde la dovela de arranque esto va variando hacia el centro. Porque en la etapa constructiva es aquí donde se presentan los mayores momentos negativos. Incluso este sistema cambia de apoyo, ¿no? El sistema estático cambia. Hay que anclar a esta dovela que está de arranque aquí, con cables pretensados al cabezal de la pila, se tesan verticalmente y esto se lo une a la pila, digamos, y se hace como un volado empotrado, ¿no es cierto? Entonces se construye libre y tiene una adecuada estabilidad. Cuando ya se tesan los cables de continuidad y se termina el puente, ¿no? O cuando ya se unen tramos centrales, ¿no? Se libera, hay un hormigón que se pone intermedio entre pilas con el apoyo metido adentro, ¿no? El apoyo de la superestructura, ¿no? Se liberan los cables postensados, se pica eso y este sistema se hace una viga continua, digamos. Entonces cambia el sistema estático. Un volado libre, ¿no es cierto? De 45 metros por cada lado, ¿no? O de 40 porque hay que descontar la central, digamos, ¿no? La dovela central, que es la que une un tramo con el otro, un volado con el otro. Y ahí los cables son el alma de ese sistema constructivo. Este es. Así se van poniendo los cables. Claro que en planta y en perfil ya vamos a ver cómo se mueven, digamos, ¿no? Pero básicamente les estoy mostrando la idea ahí un poquito también para que sepan la experiencia y cómo se aplica, digamos, ¿no? En obra. En vigas continuas también. Pueden haber cables que van y se anclan intermedio, pueden haber, pero hay que tener cuidado donde anclarlo. A veces se hacen laterales, ¿no? Algunos internos, otros adentro, que sería para un anclaje pasivo, o a veces afuera para un anclaje activo, digamos, ¿no? O como este, por ejemplo, estos los dos son externos, ¿no? Los dos son activos aquí, ¿no? Depende de los requerimientos de la estructura. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Creo que hasta ahí, más o menos, estamos en cuanto a tiempo. Si hay alguna consulta, la atendemos perfectamente, digamos, ¿no? Pero ya estamos llegando a la hora. Dinero, ese caso que nos mostró hace un rato era del pretensado en una viga continua, ¿no? Creo que por eso es que por cuestiones de facilidad, transporte y manipuleo es que nosotros la diseñamos como simplemente apoyada, ¿no? Ya que incluso es mucho más fácil pues la disposición de la armadura principal. A ver, ¿para cuál, García? Es que nos estaba mostrando cómo sería ahí. Por ejemplo, esa sería una, ¿no? En lo que es en vigas continuas, ya que como sabemos en vigas continuas hay un momento negativo justamente en el apoyo intermedio, ¿no? O bueno, en los apoyos que se encuentran dentro. En la zona, y en el sí. caso de una viga simplemente apoyada, no tiene un momento negativo, directamente es en el tramo donde se encuentra el momento máximo. Claro, esto es para esta disposición que me da la idea, digamos, ¿no? Sería para vigas continuas. Pero a veces, como pueden observar en este de abajo, yo solamente voy a requerirlo aquí y aquí, digamos. Entonces no lo voy a poner el cable de punta a punta. Entonces aquí el anclaje pasivo está dentro y está de este extremo, digamos. Y aquí
si bien está siendo activo, pero está anclado en fase intermedia, se puede también. ¿Ya? No necesito subirlo hasta allá, digo, ¿no? En estos casos, a veces se puede sacar lateralmente, pero hay que tener mucho cuidado, porque ahí hay que hacer una curvatura bastante fuerte para sacar los cables lateralmente. Como la viga en planta tiene dimensiones reducidas, y me refiero al ancho, hay que tener cuidado, ¿no? Y hay que verificar los radios máximos de las vainas con lo que se pueda modificar la curvatura, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Los fabricantes establecen el radio máximo de curvatura de las vainas que se van a utilizar, digamos, ¿no? En el posttensado. ¿Alguien más? A ver, ¿no hay mensaje en el grupo? Solo sobre el examen nomás, ¿no? Bien. ¿Ninguna otra consulta? Bueno, quedamos ahí hasta ahí entonces, ¿ya? Eso sería todo. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos el martes. Hasta luego, ingeniero.